versículo a versículo. Ya vamos en el capítulo 12, ¿cierto? Mi hermano ahí, atento. 21. Los que dijeron sí, fuera. No. Ya, vamos al grano. Vamos a orar para que también los niños puedan pasar a sus clases. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos das, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado el día de hoy y que se haga tu voluntad. Somos meros instrumentos, Señor, y estamos agradecidos de poder ser parte de tu obra, Señor, en este mundo 2026. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te rogamos que podamos estar con un corazón sincero, buscando escuchar de tu palabra para poder ponerla en práctica. Bendice a los maestros, bendice a los niños, a los jóvenes, Señor, a nosotros también, para que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque ciertamente no somos dignos de estar acá. Sin embargo, en tu inmenso amor y misericordia, tú lo has permitido por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo en su nombre y oramos. Amén. Bien, niños pueden pasar a sus clases. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo es tremendamente conocido. Nos gusta, a mí me gusta, sobre todo ver la parte donde el Señor provee, donde vemos la paz del Señor, donde vemos las enormes bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero a veces se me pasa por alto la parte de que el buen pastor también va a llevar a su rebaño por el valle de sombra y de muerte. No es la oveja que se escapó. Este pasaje no está hablando de la oveja perdida que se descarría. No, está hablando de que muchas veces el buen pastor tiene que pensar en el bien del rebaño y no pueden quedarse siempre en el mismo pasto. De otra forma, se quedarían sin alimento y el pasto no volvería a crecer. Es momento para que el buen pastor tome el rebaño y los lleve a nuevos pastos para que así puedan continuar. Pero nadie nos dice que el camino entre un pastizal y otro va a ser fácil, entre una pradera y otra va a ser sencillo. Puede que haya que pasar por un bosque, por una montaña, por un río, por un lugar donde acechan lobos, bandidos. Nosotros muchas veces vamos a pasar por lugares así, simbólicamente obviamente. Momentos en la vida en donde no tenemos garantía de lo que va a pasar. Y a veces sí tenemos garantías de lo que va a pasar. A veces sabemos que vamos a pasar por una situación difícil, por una enfermedad, por una prueba, por una injusticia. A veces sabemos lo que viene. Y a veces por justamente querer agradar a Dios, por querer hacer lo que es correcto, por querer glorificar su nombre, es justamente que vamos a tener que pagar ese precio. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo que el precio de nuestra fe muchas veces va a ser alto, va a significar rechazo, va a significar perder oportunidades, va a significar que otros se van a salir con la suya, va a significar que vamos a salir humillados, va a significar que nuestra vida va a estar en peligro. La pregunta es, ¿lo harías? ¿Lo haríamos? ¿Aún así estaríamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor?
Eso fue justamente lo que le pasó a Pablo. Estamos estudiando el capítulo 21 de Hechos, ¿cierto? Justamente en la clase pasada, nosotros habíamos visto cómo Pablo recibió revelación de parte del Espíritu Santo para que él fuera a Jerusalén. Sin embargo, el Espíritu también le reveló lo que iba a padecer. Apareció un profeta llamado Ágabo, el cual también tuvo revelación del Espíritu Santo. El Espíritu le reveló todo lo que le iba a acontecer a Pablo si iba a Jerusalén. La conclusión de él y de todos los hermanos que estaban allá fue: Pablo, el Espíritu nos ha revelado lo que te va a pasar si vas a Jerusalén. No vayas. Por favor, Pablo, no vayas. Pero Pablo lo entendió de otra manera. El Señor quiere que prepare mi corazón. Me espera un camino difícil. Y el Señor en su misericordia me está mostrando lo que me espera. Por lo tanto, haré la voluntad de Dios aunque eso me cueste la vida. Yo estoy parafraseando, pero todo esto fue lo que leímos, ¿se acuerdan? Comienza el texto, nos quedamos en el versículo, habíamos terminado el versículo 14, y dice el versículo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Lo primero que podemos notar aquí es Pablo, con la convicción de que es la voluntad de Dios ir a Jerusalén, emprende viaje hacia Jerusalén. Sin embargo, el texto nos da una pequeña pista. ¿Pablo va solo? No escucho. No, Pablo no va solo. ¿Quién lo acompaña? Lucas. Sí o sí lo acompaña Lucas porque se incluye y los hermanos que estaban allá. Mileto. Es interesante porque si lo pensamos bien, versículos atrás, tenemos un grupo de hermanos que le dicen a Pablo, Pablo, no hay que ir a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, porque te va a acontecer todo esto. ¿Ellos iban a ir a Jerusalén? No. Si no iba Pablo, menos iban a ir ellos. Y Pablo no les dice, ¿saben qué? Tenemos que ir a Jerusalén. ¿Nota ese detalle? Porque el llamado fue para Pablo. Pablo fue el que recibió el llamado. Pablo fue el que dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, porque esto es la voluntad de Dios. Y ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué, Pablo? No vamos a cambiar tu punto de vista. ¿Estás convencido que esto es la voluntad de Dios? Vamos a orar por ti. Vamos a mandar carta. Pudieron haber hecho eso, ¿cierto? Nosotros lo hubiéramos hecho. Pero los hermanos finalmente, es muy interesante que ellos no solamente dejaron a Pablo ir, sino que fueron con él. ¿Qué habrán pensado ellos? Habrán pensado, bueno, esta profecía es solo para Pablo, así que el peligro solamente le espera a él. ¿Habrán pensado eso? Probablemente no. Probablemente pensaron, si esto le va a acontecer a Pablo, seguramente le va a acontecer a todos los que lo acompañen. Recuerden que la situación política en Jerusalén estaba bien complicada en ese entonces. Ya había mucha tensión entre los judíos, los romanos y todos los otros gentiles. Ya había harto movimiento político en contra del gobierno romano. En el templo cada vez eran más mal vistos los gentiles, la presencia de los gentiles. Entonces no era una circunstancia fácil. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque Pablo estaba en gran parte con hermanos que eran griegos. Trófimo, por ejemplo, que es mencionado más adelante. Tenemos también al mismo Lucas. Entonces, si ellos pensaban, si Pablo, siendo judío, le espera todo esto en Jerusalén, ¿qué nos espera a nosotros? Pero Pablo, si es la voluntad de Dios, nos convenciste. Ahí iremos. Es un pequeño detalle, pero es importante mencionar esto. Me gusta que Lucas dice, hicimos las maletas. Dice como, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Este es un detalle que Lucas no menciona muchas veces. Estaba viendo una predicación y un pastor hablaba de eso y decía como, si usted lee el libro de los Hechos, rara vez dice,
nos preparamos, nos quedamos aquí y salimos al día siguiente. Siempre Lucas es más como va al grano y dice como, estuvimos aquí, emprendimos viaje a tal lado, Pablo se quedó, fue a tal lugar, pero rara vez como hicimos preparativos y partimos y salimos a Jerusalén. Este pastor decía, a lo mejor Lucas estás emocionado, tal vez es la primera vez que él va a Jerusalén. Y sí, son muchos griegos, entonces tal vez era la primera vez que muchos iban a ir a Jerusalén, al lugar mismo donde ocurrieron los hechos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Se imagina usted poder estar ahí? Aunque sea peligroso y poder decir, mira, aquí fue donde estuvo el Señor, aquí fue donde escogió a sus apóstoles, ahí fue donde murió. Increíble. Entonces, no era un evento menor el ir a Jerusalén. Bien, dice el 16, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Entonces ellos van desde Mileto, pasan por Chipre, una isla en el Mediterráneo, y luego no llegan directo a Jerusalén, llegan a Cesarea. Entonces ellos, sabiendo esto desde mucho tiempo atrás, o desde varias ciudades atrás, ellos continúan su viaje. Y es interesante que sabiendo que el peligro les espera, se va sumando gente. Van haciendo una patota y vamos a Jerusalén, a lo que nos espere nomás, sabiendo que eso era la voluntad del Señor. Entonces era un viaje peligroso, pero es bonito lo que está pasando acá. Aquí ya no vemos que gente le rogaba que no fueran, sino que vemos al contrario, que se van sumando. Recuerden, no llegan directo a Jerusalén, probablemente pasaron varios días, tal vez semanas, en este viaje. Mileto, Chipre, Cesarea. Y se va sumando gente. Se menciona aquí a alguien que se llama Nasón, o Mnasón, no sé cómo pronunciar eso. Digámosle Nasón. Esta es la única vez que se menciona este hermano. Pero lo interesante es que estaba en Chipre, era de Chipre, y dice que era un discípulo antiguo. No creo que con esto se refiera a que era viejito, sino que yo creo que tal vez era de las primeras generaciones de creyentes. Por ende, la realidad que él vio va a ser muy distinta a lo que él se va a encontrar ahora. Él estaba desde los orígenes, desde que todo esto era como una novedad, donde los cristianos eran vistos como una minoría, una secta, algo que iba a pasar. Pero fíjense que en las ciudades donde ellos iban siempre habían creyentes. Y Nasón decide hospedarlos. Este detalle es importante, hermanos, que les prestemos atención para que entendamos un poco más cómo funcionaban las misiones en los tiempos de la iglesia primitiva. Hay que entender algo. La función de los hermanos en ese tiempo era tremendamente importante. No solamente ellos asistían a una iglesia, sino que muchos hospedaban. Eran puntos de contacto. Formaban redes de contacto entre los que viajaban a distintas ciudades. Tal vez los que huían de distintas ciudades. Recibían a pastores, evangelistas. Los hospedaban, los atendían, los enviaban, a veces los escoltaban. Entonces, este era uno de los primeros ministerios que existía en la iglesia, el hospedar. La pregunta es, ¿eso debería cesar? Claro, tal vez hoy en día ya no es necesario tal vez el hospedar literalmente gente en la casa, si cada uno tiene su casa y estamos en una iglesia local. Pero recuerde que el hospedar tiene que ver con la necesidad de mi hermano. Espiritual, física, monetaria, lo que sea. La protección, el cuidado. Dudo que esto haya sido algo temporal dentro de la voluntad del Señor. No creo que haya dicho como, ya durante el primer siglo van a ser hospedadores, pero una vez que ya cambie el asunto, ya no es necesario que la iglesia sea hospedadora. El don de hospedaje se acabó, cesó. Lo dudo. No existe el don de hospedaje, pero usted me entiende la idea. Creo que son cosas que nosotros debemos recordar, que esto está en el corazón del Señor. Él había diseñado su iglesia para que nos amáramos los unos a los otros. No para que vivamos en comunidad, ¿ya?
Porque hay unas iglesias que se lo toman muy en serio y se van al cerro y se van a ir todos juntos y cultivan papas. No estamos hablando de eso. Pero sí el sentimiento de pertenencia. Recuerden, nosotros no solamente somos miembros de un cuerpo y le pertenecemos a la cabeza, sino que nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Eso es la voluntad del Padre. Eso es la iglesia. Y todavía no lo hemos entendido. Ellos, sin tener muchas cosas, ni siquiera teniendo la palabra completa, ya lo entendían. Y por eso muchas iglesias son lugares donde se asiste. Pero la iglesia no es un lugar donde se asiste. La iglesia es un lugar donde uno es parte. Por eso, pienso que muchas veces no estamos impactando la ciudad donde estamos, como ocurría en esos tiempos. Porque las cosas eran muy distintas en ese entonces. Entonces, estemos meditando sobre eso. La iglesia funcionaba de una manera muy distinta. Y tal vez nosotros nos hemos quedado muy cómodos con la modernidad. No digo que volvamos a vivir de esa manera, solo digo, tal vez debemos cambiar un poco el enfoque. Pero el hospedaje era clave en los tiempos de la iglesia primitiva. Y continúa el versículo 17. Ya pasaron por Chipre, ya pasaron por Cesarea, y ahora dice en el 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Se imagina Pablo pasando por distintas ciudades y viendo que en todos lados hay hermanos y los reciben y se les unen y ahora llegan a Jerusalén y hay muchos más hermanos todavía? ¿Qué habrán sentido? Tal vez como, oye, esto en verdad está funcionando, está tomando forma. Cada vez somos más y más y más. Pablo fue testigo del cumplimiento de la profecía con respecto a la iglesia. Este misterio él lo pudo ver, desde que él los consideraba una amenaza, una secta, hasta que ahora era parte de eso y vivía por eso. Y en todas las ciudades siempre encontraba creyentes. ¡Qué maravilla! Yo creo que esto era motivo de alegría para todo el grupo. Y los hermanos de Jerusalén los recibieron con gozo. Distinto a, como cuando leíamos hace unos capítulos atrás en Hechos, el recibimiento no era el mismo con respecto a los gentiles. ¿Se acuerdan que había dudas? Pero los gentiles, ¿son iglesia o no son iglesia? Bueno, son iglesia, pero son otro tipo de iglesia y nosotros somos otro tipo de iglesia más privilegiada, auténtica. ¿Hacemos una escuela dominical para niños, jóvenes y gentiles? ¿O los incluimos dentro? Todas esas cosas. Bueno, no la escuela dominical, pero usted me entiende. Hace unos capítulos atrás no era así la situación. Había recelo, había duda con respecto a aquellos que no eran judíos. Pero fíjese que ahora el recibimiento era totalmente distinto. Pablo, moviéndose solamente por ciudades gentiles, predicando el evangelio a gentiles, llegando con un grupo de gentiles, judíos entre medio también, ellos los reciben con gozo y querían oír todas estas cosas. Dice al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron reunidos los ancianos. ¿Quién es este Jacobo? ¿Alguien sabe? No puede ser el apóstol, porque el apóstol ya estaba muerto. Recuerden, le cortaron la cabeza. Este Jacobo, que se menciona aquí, es Santiago, el hermano del Señor, líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces fueron al tiro a hablar con el Big Boss, con el jefe. Estaban ahí con Santiago, el hermano del Señor. Y este los recibe con gozo, junto a los otros ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces aquí Pablo ya les estaba contando todos los detalles. Mira, y fuimos a esta ciudad, y me vas a creer que aquí me trataron de apedrear, pero escapamos.
Aquí nos confundían con dioses, como en los otros viajes misioneros. Yo creo que Pablo les contó todas las historias, tal vez de los distintos viajes misioneros, no lo sé. Pero estaba contando con gozo todo lo que estaba ocurriendo. Cómo la obra del Señor se movía. Y note lo que va a decir a continuación. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Y esto a mí me encanta. Porque si nosotros recibiéramos al apóstol Pablo o algún predicador de esa estatura, normalmente nosotros tendemos a mirar más las personas, ¿no? Diríamos, oh, el apóstol Pablo viene. ¿Qué nos irá a contar? Y todos estaríamos al lado del apóstol Pablo y nos sentaríamos con él a tomar café y se haría una fila enorme y todos estaríamos escuchando. Pero fíjense que los hermanos, claro, teniendo a alguien como el apóstol Pablo, ellos finalmente supieron poner el corazón en el lugar correcto. Porque no le dijeron, oye Pablo, te las mandaste, ¿eh? Manso trabajo que has hecho, oye, felicitaciones, compadre. No, le dijeron, gloria a Dios. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo era un instrumento para la gloria de Dios. Eso él lo tenía claro. Él no venía aquí a ser el rockstar, la leyenda, ábranme las puertas de par en par del templo. No, Pablo venía a eso, a mostrarles lo que el Señor ha hecho en el mundo. Cómo su palabra se ha esparcido y ha tocado corazones y personas se han arrepentido. Y muchos ahora glorifican a Dios. Un Dios que no era el de ellos, ahora es de ellos. Y ellos son de Él. Y los hermanos le dan la gloria a Dios. Es lindo ese pasaje. Un ministerio que glorificaba a Dios. Dios salvó, Dios transformó, Dios abrió puertas. Pablo siempre tuvo en claro eso, que era un instrumento. Y esto porque es importante para nosotros, para que nunca perdamos esa mentalidad. No importa lo que hagas en tu trabajo, no importa lo que hagas en tu hogar, no importa lo que hagas incluso en tu iglesia. Somos instrumento para la gloria del Señor. Y si algo podemos hacer en cualquiera de las áreas ya mencionadas, es solamente porque Dios así lo permite. Por ende, si hemos sido victoriosos o exitosos en alguno de esos campos, ha sido solamente porque hemos sido testigos de la obra que el Señor está haciendo ahí, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Y si los resultados no son los esperados, también no hay que perder el enfoque, que no es tu fracaso, no es tu capacidad o incapacidad o inhabilidad, es la obra que el Señor quiere hacer en su iglesia y Él tiene sus tiempos. A Pablo a veces le fue bien, a veces no tanto. Pero a Pablo no le importaba el resultado. Pablo no decía, es que tengo que volver y reportarle a mi iglesia y tengo que traer números, cuántas manos levantaron. Pablo no estaba pensando en eso. Pablo estaba pensando solamente en glorificar al Señor y Él dio reporte de eso. Entonces, hermanos, nosotros también. Si servimos, no es nuestro mérito. Si tenemos algún puesto en nuestro trabajo o no es nuestro mérito, es la obra del Señor. Y todo eso tiene que ser para la gloria de Él, porque Él es quien salva, transforma y abre las puertas. Sin embargo, la historia, lamentablemente, nosotros ya sabemos ya, Pablo ya sabía ya, no iba a terminar tan bien. Pablo ya sabía lo que iba, a hacer lo mismo de siempre, proclamar el reino, pero esta vez ya sabía que le esperaba un camino tormentoso, ¿cierto? Y aquí ocurre el primer pero, como que aquí ya, si estamos todos contentos recibiendo a Pablo, aquí ya empiezan a ocurrir un par de cosas que nos empiezan a dar un indicio de que la historia no va tan alegre, no va a terminar de manera tan alegre. Fíjese lo que dice aquí. Después de que glorificaron a Dios, en el versículo 20, le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos han creído. Amén. Judíos ahora creen en el Señor. Muy bien.
y todos son celosos por la ley. ¿Qué? Sí, Pablo. Muchos judíos se han convertido aquí en Jerusalén y todos son celosos a la ley. ¿Ok? Aquí va a pasar algo interesante. Pregunta, ¿la ley salva? No. ¿Es necesario cumplir la ley para ser hijo de Dios? No. ¿Por qué ellos lo mencionan como que fuera algo bueno? No estoy diciendo que seguir la ley es malo, ¿ya? Estoy hablando de requisitos. ¿Es un requisito para un creyente seguir la ley? No es requisito para ser salvo. Pero aquí se menciona como algo importante. Muchos se han convertido, judíos, y son todos temerosos de la ley. Pero, 21, se les ha informado en cuanto a ti. Esto se lo dicen los ancianos a Pablo. Se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apotastar, eso es, a despreciar, a dejar a un lado, a rechazar, a ir en contra de Moisés. Recordemos que Moisés se utiliza como sinónimo de la ley. Es como decirles como, Pablo, muchos judíos se han convertido, son todos temerosos de la ley, pero ellos también saben que tú les andas enseñando que la ley, que el Antiguo Testamento, hay que ir en contra de eso, hay que dejarlo de lado. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Esto es cierto? ¿Es cierto eso que ellos dicen? Pablo les enseña a todos los judíos a apotastar de la ley, a despreciar la ley, a no circuncidar a sus hijos. ¿Es esto cierto? No. Esto es lo que están... No, muy bien. Pablo estaba siendo víctima, llamémoslo así, de calumnias. Esto es una mentira. Esto es un rumor. Y si bien el evangelio era algo que se esparcía rápidamente, lamentablemente, nada se esparce más rápido que los cagüines, la mentira, la copucha, la murmuración. Y el día de hoy, 2026, sigue siendo lo mismo. La obra de Dios avanza, pero en la iglesia también avanza rápidamente la murmuración. Cuidado. Pablo estaba siendo calumniado, porque jamás vamos a encontrar un versículo que hable de que Pablo ordenaba a los judíos a no seguir la ley, o a rechazar a Moisés, o el antiguo pacto. ¿Qué era lo que él decía entonces, si alguien se acuerda? ¿Qué era lo que Pablo enseñaba? ¿Por qué surgió toda esta discusión en los capítulos anteriores? Cuando Pedro va donde Cornelio y su casa y todos creen, ¿cuál era el conflicto que tenían los judíos? Ya, pero ellos están circuncidados, ya, pero ellos cumplen la ley, ellos van a la sinagoga, hacen sus sacrificios, está todos los papeles en orden, fuimos al notario. Esas eran las cosas que le preocupaban a los judíos. Lo que Dios reveló en el concilio de Jerusalén es que los gentiles no tienen que someterse a la ley para ser parte de la iglesia. De eso es lo que está hablando. Y Pablo no le imponía ese peso a los gentiles. Ustedes ahora creen en Dios. No tienen que cumplir el Sabbat, ni las fiestas
¿sí? No tienen que peregrinar a Jerusalén, ni ofrecer el sacrificio una vez al año para que el sumo sacerdote... No, ustedes ya pasaron por sobre esas cosas porque Jesús es el cumplimiento de todas aquellas cosas. Cristo cumplió la ley. Por lo tanto, si tú crees en Cristo, Cristo cumplió la ley y tú cumpliste la ley en Cristo. No significa vive como quieras, ¿ya? Pero estamos hablando de tradiciones, ceremonias, incluyendo la circuncisión. Gentil, ya no tienes que hacer eso. Antiguamente, sí. Antes de Cristo, si un gentil quería seguir a Dios, debía someterse a todas las tradiciones y cumplir, y era examinado. Y tenía que ir a la municipalidad y sacar documentos. No, pero era así. Antes, si alguien que no era pueblo quería ser parte del pueblo, tenía que cumplir con todos los ritos, ceremonias y tradiciones y conocer la Torá. De eso es lo que Pablo está hablando. No les dice, vivan como quieran, no es necesario seguir la ley de Dios. Aquí ya estamos apelando a una ley superior, que es la ley de Dios, que fue cumplida en Cristo. Y Cristo nos habla del espíritu de la ley. Y esa ley es más dura. ¿Se acuerdan? Pero eso es lo que debe estar en nuestros corazones. El espíritu de la ley, no las tradiciones. Entonces esto era una mentira, porque Pablo jamás le dijo a los judíos que ellos tenían que dejar sus tradiciones. La pregunta es ¿por qué un judío que cree en Cristo quiere aferrarse a esas tradiciones? Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, Pablo. Haz pues esto que te decimos. Aquí Jacobo y los ancianos tienen una idea. Es como, mira Pablo, la cosa está complicada aquí. Genial que hayas venido a Jerusalén. Gracias por traernos todas estas noticias. Nos anima mucho. Y gloria al Señor. Pero Pablo, estás metido en un pantano, ¿ya? Estás metido en un lugar complicado. Estás en las patas de los caballos. La Biblia no habla esto necesariamente que voy a decir, pero es interesante que este viaje de Pablo se parece mucho, en muchas maneras, al ministerio de nuestro Señor Jesús. Porque él también sabía lo que le esperaba en Jerusalén, ¿se acuerda? Y él también fue a Jerusalén, fue a los suyos. Y también tuvo problemas en el templo y sabía lo que finalmente le esperaba. Entonces, en muchos sentidos, esto es casi como un paralelo o una repetición de lo que antes había ocurrido. No digo que Pablo es un tipo de Cristo o es el nuevo... No, pero usted me entiende, es como Pablo estaba en el Espíritu, haciendo la voluntad del Padre, recorriendo el mismo camino que Cristo recorrió. Y yo creo que eso a él le tuvo que haber dado mucha paz también. Pero ahora empiezan estos problemas políticos, de tradiciones, de costumbres. Y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos una idea, Pablo. ¿Ya? Hagamos lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Interesante. 4 cristianos que por alguna razón estaban obligados a cumplir un voto. Yo no entiendo de dónde sale esto sinceramente. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén continúa con esto de los mismos creyentes cumplir las tradiciones? ¿Y qué es esto del voto? No lo sabemos exactamente, pero es muy probable, por la descripción que se hace a continuación, que esto sea el voto nazareo. ¿Ha escuchado eso? Es una ceremonia o rito de dedicación y consagración al Señor, que tiene hartos requisitos. Abstenerse de varias cosas, de no tocar muerto, de no beber. Ni siquiera
comer uvas, porque eso ya era considerado como, está ahí. Entonces era un rito sumamente estricto para consagrarse al Señor por un tiempo, en donde las personas que hacían el voto tenían que dejarse crecer el cabello, porque ni eso podían tocar. Hasta su cabello estaba consagrado al Señor. Por eso Sansón no podía cortar su cabello, se supone. Sin embargo, cuando se acababa este tiempo de consagración, había que ir al templo y ofrecer una serie de sacrificios, varios sacrificios, de ofrenda, por culpa del pecado, semillas y otras cosas más. Y todo culminaba con raparse. Los hermanos tenían que raparse ese cabello que habían dejado crecer y entregarlo al sacerdote para que éste lo echase al fuego. Y ahí se terminaba esta ceremonia, este rito que duraba bastante tiempo. Entonces, esto es un rito netamente judío, una tradición. Pero aquí habían hermanos que tenían esa práctica, porque dice que era dentro de los nuestros. Interesante eso. Y dice en el 24, tómalos contigo, purifícate con ellos, o sea, sé parte de este rito y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. El corte de pelo está más o menos a 20.000 pesos promedio y eran 4 personas más Pablo, o sea, hay por lo menos 100.000 pesos. No sé cuánto costará un corte de pelo en ese entonces, pero es interesante. La solución que ellos le dan es como, mira Pablo, nosotros sabemos que tú estás haciendo la voluntad del Señor, pero la gente habla y no estás en una muy buena situación. Pero esta es la idea. Mira, toma este grupo que quiere consagrarse y seguir las tradiciones y anda con ellos. Es más, paga el piso, ¿ya? Tú vas a pagarles los sacrificios, te vas a rapar y vas a participar con ellos y también les vas a pagar el corte de pelo. Y así la gente va a quedar, pero tiki-taka contigo. Van a decir, nos equivocamos. Eso va a cambiar el corazón de las personas. Este pasaje es bien interesante, porque Pablo tenía absolutamente todos los argumentos para poder decir no. Pudo haber dicho que no, pudo haber argumentado. Sin embargo, Pablo accede a esto. Esto es muy interesante. Fíjense, dice, se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente y, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de todos los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo accede a esta petición. Y eso es muy interesante. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando por la mente de Pablo? ¿Le habrá entrado la nostalgia? ¿Habrá dicho, sí, estas tradiciones me recuerdan a mi hogar? La respuesta está en lo que él enseña en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Para Pablo esto no era tema. No era tema. Dice, me he hecho a los judíos como judío, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley. Eso dice el versículo. Dice, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Sé que esto parece como un trabalengua. A la ley, de los de la ley, la ley, la ley. Pero Pablo está dando aquí la razón de que para él no era tema. No se trata de las tradiciones. Se trata de ganar a los demás. Se trata de ganar estas almas.
Y por medio de los sacrificios, por medio de las tradiciones, Pablo estaba dispuesto a hacerlas, porque no iban en contra de Dios. Pero Pablo sabía que él no estaba sujeto a estas tradiciones. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque es lo que trata el pasaje. Pero nosotros tal vez a veces nos preocupamos mucho de los detalles. Nos preocupamos mucho si cuando se canta se levanta las manos o no se levanta las manos, si se ofrenda primero, se ofrenda después, si es por transferencia, no, es que eso no es santo, entonces es así. No, la reunión de los días jueves tiene que ser presencial, si es online, ¿qué pasa con esto y esto otro? Y la cena una vez al mes o todos los... No estoy hablando solo de nuestra iglesia, sino que estoy hablando de temas que son polémicos en todas las iglesias. Todo eso en verdad da lo mismo. Nosotros debemos entender cuál es el espíritu de la ley y no aferrarnos a aquellas cosas. Es que siempre lo hemos hecho así, es que siempre se ha hecho así, así se nos enseñó, esta iglesia así lo hace. Hermanos, eso es lo mismo. Y Pablo entendió eso. Pero si era un problema y si era piedra de tropiezo para los judíos, a él no le importaba. Él estaba dispuesto a ceder su propia libertad por amor a los hermanos. Y eso es lo importante de este pasaje. Pablo no accedió porque encontraba que era importante cumplir estas tradiciones. Pablo accedió porque en su libertad él decidió negarse a sí mismo por amor a aquellos que eran débiles. Porque estos hermanos eran creyentes, pero eran débiles. Ellos necesitaban aferrarse a estas cosas y tal vez Pablo tenía la esperanza de que algún día la iglesia en Jerusalén iba a entender que al único que hay que aferrarse es al Señor. Y la única ley que hay que seguir es la del Señor, su voluntad. Pablo entendió esto. La madurez cristiana se puede definir como saber cuándo defender la verdad y cuándo ceder por amor. Pablo siempre habla en contra del legalismo. Y Pablo no era un legalista. Él transaba su libertad por amor a los demás. Y esa es una bonita enseñanza. La pregunta es, y con esto termino, ¿sirvió de algo todo esto? ¿Cambió esto la opinión que la gente tenía de Pablo? Porque estuvo 7 días en el templo, no fue como que lo hizo así a escondidas. No, Pablo estuvo 7 días en el templo, cumpliendo las tradiciones con este grupo. ¿Sirvió de algo? No, no sirvió de nada. Pero Pablo no iba a discutir con los ancianos. Yo tal vez hubiese hecho eso, pero ¿cuál es el sentido? Esto no tiene problema. Pablo no discutió. Pablo dijo, ok, hagámoslo. Pero Pablo ya sabía que no importaba si lo hacía o no lo hacía, lo que le esperaba era prisión, era ser capturado y padecer por el nombre del Señor. Y así termina este pasaje en el versículo 27, que se lo voy a dejar al próximo hermano que va a tomar la posta, pero vamos a leerlo solamente el 27 para que sepan por dónde va la historia, que dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Pasó lo que el Señor dijo que iba a pasar. Pero ahí vamos a estar estudiando cómo fue que sucedió. ¿Amén? Bien. ¿Cómo les fue a los niños? Bien. Muy bien. ¿Y a los niños más grandes? ¿Y a los juveniles? Uy, ¿qué iglesia es esta? ¿Y a los adultos? Bien. Vamos a desayunar. Ya. Lo necesitamos. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por poder compartir de tu palabra, que es nuestro alimento principal. Gracias por las enseñanzas que hemos escuchado en las distintas escuelas dominicales. Y ayúdanos a aprender de estas palabras, a aprender de estas historias, Señor, y poder sacarles valor. Pero no para ser mejores, no para ser superiores, solamente para vivir de una forma que te agrade, Señor.
de una forma humilde, de una forma que te glorifique. Y ayúdanos también a ser ejemplos para aquellos que no te conocen. Gracias por este tiempo de desayuno. Te rogamos que podamos disfrutar, compartir y hablar con personas que a lo mejor no solemos hacer, porque eso también te agrada. Te lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.